Nos encontramos en vivo, como les había comentado al inicio del noticiero, con la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Muchas gracias, ministra, por estar esta noche en 24 horas. Lamentablemente tenemos que dar la triste noticia que hoy fallecieron tres personas por el COVID-19. La primera persona, los tres son varones, fue un hombre de 78 años, aproximadamente a las 3 de esta tarde, y hace una media hora el MINSA oficialmente ha dado cuenta de dos fallecidos más. Uno que falleció en su departamento de Miraflores y otro que falleció en el Hospital 2 de Mayo. Buenas noches, ministra, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. En primer lugar, quiero expresar a todos los ciudadanos y sobre todo a la familia de los tres compatriotas que hemos perdido nuestras condolencias por la sensible pérdida. Con mucho pesar, el Ministerio de Salud informó en horas de la tarde el primer fallecido a causa de infección COVID-2019 y en horas de la tarde tuvimos que ir confirmando los siguientes casos. Uno de ellos, tal cual se informó en la conferencia de prensa en la mañana, habían 3 pacientes que ya estaban delicados en unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos era el paciente que estaba en el Hospital de la Fuerza Aérea, que es, como ya les manifesté, era uno de los primeros casos de infección comunitaria. Es decir, un paciente que adquiere la infección sin haber estado él en España, Italia o un país europeo que se le llamaba. O China. Es decir, ha sido un contagio aquí, en el Perú. Así es. Entonces, al tomar, este paciente es uno de los primeros casos de infección comunitaria que debuta con un cuadro de disfunción respiratoria y el día 17 ingresa al Hospital de la Fuerza Aérea rápidamente. Evoluciona su cuadro, se agrava y entra a cuidados intensivos. Y ya estaba también, con el cual se anunció en la mañana, en condición delicada. Tenemos las otras 2 personas que lamentablemente han fallecido, que son esta persona que falleció en Miraflores, que precisamente tenemos las imágenes ahí, cuando personal de la policía y de los infectólogos entran al departamento porque esta persona se encontraba sola y a través de un amigo médico que lo llama y no contesta, pues da aviso a la policía y las autoridades de salud para que ingresen a este departamento y lamentablemente lo encuentran ya muerto en su departamento. ¿Cuál es la situación de este paciente, ministra? Porque se ha denunciado que la línea del tiempo sería esta. El 13 de marzo llegó a Lima, procedente de España. El 15 de marzo va a hacerse la prueba del hisopado y él estaba muy mal y hoy ha fallecido. Es decir, se denuncia que se habrían demorado 4 días en entregarle el resultado. Muy bien, apenas tomamos conocimiento del caso, hicimos las averiguaciones y tal cual ya lo ha expresado el gerente del Hospital Revalidati, ha manifestado que la atención se ha realizado el día 17. Ellos han evaluado al paciente el día 17. No el 15, no el 15, el 17. El 17. Y cuando llegó al hospital para hacerse la prueba del hisopado, llegó muy mal, es decir, con unas síntomas muy graves. El hospital, ese es un caso que lo ha manejado de salud, pero de acuerdo al informe que ha salido a presentar el gerente del Hospital Revalidati, manifiesta que lo evaluó, le tomó la prueba por un cuadro de infección respiratoria y lo envió a su domicilio porque lo encontraron en condiciones estables. Eso es lo que ellos están refiriendo en el informe. En el informe de salud le refieren a usted que este paciente fue a hacerse la prueba del hisopado y que no se encontraba en una condición como para hospitalizarlo en ese momento. Eso es lo que ha salido a los medios también ellos a declarar. Entonces, en este interín, el paciente, la prueba llega en horas de la noche, o sea, del Hospital Revalidati al INS llega aproximadamente a las 9 horas, porque el INS tiene un cuaderno de registro. Y el INS entrega el resultado, eso ha sido el día 17 en la noche. 17 en la noche, entonces, perfecto. Todo el día 18 es el procesamiento y en la corrida de las 5 de la mañana ya tienen el resultado, que se cuelga a través de una página web. Pero el resultado entonces habría estado hoy día, ¿a qué hora? Porque 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, pero alguien lo llama a esta persona. Hay una página web en la cual el INS tiene un portal, a través de lo cual acceden los diferentes establecimientos de salud. Sí. Entonces son detalles que hay que ir evaluando, pero lo más importante también entender que muchos de los cuadros que tienen infección respiratoria por COVID evolucionan de manera rápida.
Entonces hay siempre que tener un Claro, cuidado ministra, adecuado y pero es importante hay que tener una decirlo. evaluación rigurosa Si de los esta pacientes. persona tenía un resultado positivo al COVID-19 y esa prueba, esos resultados estaban listos hoy a las 5 de la mañana, ¿por qué nadie llamó a esa persona a decirle sí? Tienes el COVID-19 y ese es el protocolo que tienes que seguir. Tal vez a esa hora él hubiera manifestado que estaba muy mal. Hay muchos detalles que tienen que entrar en investigación. Tal cual ustedes los ven, hay una persona, un médico que es un médico cabecera que sale a declarar que lo llama al mediodía y que ya lo ve un poco mal, pero ese informe lo da en la noche, lo da a las 6, 7 de la noche. Entonces, hay varios detalles que hay que evaluar. Lo que tenemos que tener acá presente y que es muy, muy importante para los ciudadanos es que tenemos que aprender dos escenarios. El personal médico tiene que tener mucho cuidado en la evaluación clínica. Y si hay una persona que no está en condiciones, pues debe hospitalizarla. Sí. Eso siempre lo hemos dicho. Y además, los ciudadanos también tienen que saber identificar los signos que nos pueden hacer preocupar. Por ejemplo, respiración más rápida, dificultad o opresión para respirar, dolor en el pecho o sentir que se nos... Como una insuficiencia respiratoria, que te cuesta respirar. Apenas ocurra eso, inmediatamente llamar a una ambulancia y pedir ayuda. Nosotros tenemos el 106, que es el SAMU. El SAMU atiende, ese es uno de los sistemas que acude para las emergencias. Tienen los bomberos, tienen el SAMU, tienen cualquier línea de emergencia. Y eso es importante saberlo, porque en esos casos no se debe esperar. Entonces, siempre venimos informando y también al otro lado, a los médicos, también la curiosidad en el examen y el criterio. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad, los pacientes con infección respiratoria, mientras no se demuestre lo contrario, se presume que tienen coronavirus. ¿Y cuál es la condición clínica del tercer caso, de este varón de 47 años, con antecedentes de viaje a España? Este es un paciente que había viajado a España y tenía como antecedente asma bronquial. Asma bronquial, entra al hospital 2 de mayo con un cuadro de un shock séptico y luego ¿Cuándo ingresa? El día 17. 17. 17. Hace 2 días. Así es, al hospital 2 de mayo por un cuadro de shock séptico y después deriva en una falla multiorgánica, que es lo que ocurre cuando ya empieza a haber un descontrol de todos los órganos y fallece. ¿Cuántos pacientes tenemos en UCI en estos momentos, ministra? Tenemos 9 pacientes de un total de 23. ¿Y esos 9 pacientes en qué condiciones se encuentran? ¿Hay alguno que esté grave? Hoy día en la mañana anunciamos que había 3 críticos. 3 críticos. De acuerdo, 2 han fallecido y tenemos un paciente adicional que está bastante delicado y que se están haciendo todos los esfuerzos. Esta crisis, ministra, desnuda el precario sistema de salud con el que contamos aquí en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo, qué están haciendo ustedes como gobierno en cuanto a más unidades de UCI, más respiradores en estos días? Lo más importante entender ahorita... ¿Qué se va a comprar? O sea, se van a comprar para estar mejor equipados. Más tranquilos. Ahorita tenemos un hospital exclusivamente para COVID, lo cual es una fortaleza. Que es el de 200 camas y 50 UCIs con ventilación mecánica. Aparte de todo el contingente que cada hospital ha ido implementando. Como ustedes han visto, el hospital 2 de mayo tiene un área de cuidados intensivos exclusivamente para COVID, con 4 camas. Pero no es la UCI convencional, sino es un área especial, y ahí están yendo los pacientes COVID. Igual, los hospitales, cada uno ha ido implementando en la medida de sus posibilidades. Es importante entender que el COVID no estaba previsto para ningún país del mundo. ¿Cuántos respiradores tenemos en el Perú, en el sector privado y público en total? En el Perú llegamos a 200, más de, entre todos. Privado y público. Para COVID pasamos los 300 respiradores. 300 respiradores. ¿Y cuántos se van a comprar? MINSA va a comprar 150 respiradores. El 10 de marzo, ministra, en una reunión Salud también va a comprar respiradores y vamos a hacer entre todos, pues, en este caso, como país, se enfrenta a la contingencia y eso es muy importante que lo tengan en cuenta los ciudadanos. Estamos ante una emergencia sanitaria y en una emergencia sanitaria, en caso que un paciente lo necesite, no hay salud, MINSA, privados o sanidades. Todos tenemos que colaborar y nos estamos ayudando de esa manera. También hay un comité de expertos también que maneja y protocoliza en la atención de los pacientes. Y eso se lo digo a los ciudadanos, ¿por qué? Porque la infección por COVID 2019 es nueva en el mundo. ¿Quién tiene más experiencia? Los chinos en Wuhan. Estamos en coordinación permanente para trabajar los protocolos. A través de OMS también viendo todos los tratamientos que se vienen haciendo para trabajar de manera estándar. Esa es la razón de tener en un solo hospital todos los pacientes COVID con la gente más capacitada y para poder manejar bajo un mismo estándar a todos los pacientes. ¿Cuántas pruebas tenemos? 6.000 al día de hoy. ¿Se van a adquirir más?
Se van a adquirir y se tienen que adquirir más porque estamos empezando recién. ¿Ya se descentralizaron esas pruebas? Las pruebas están descentralizadas, ya tenemos en Tumbes, tenemos en Piura, en la Libertad, tenemos en Chiclayo, tenemos en Jaén. El día de hoy iban a instalarlo en Cusco. Falta Arequipa, que están haciendo una coordinación con la Universidad Católica, porque es un tema de tecnología, pero van a tener también, y también en Ucayali. Ucayali entre mañana y el día, entre viernes y sábado. ¿Y por qué? Porque recuerden que se cerraron las fronteras y ahora estamos utilizando el puente aéreo para llegar a ellos. Ahora, el gobierno ya ha previsto, tal cual lo anunció el presidente Vizcarra en la conferencia de prensa de la mañana, que el Perú va a adquirir 1.600.000 pruebas, de las cuales 1.400.000 son pruebas rápidas y las 200.000 adicionales son pruebas de biología molecular, es decir, PCR, lo que venimos haciendo. Esas 1.600.000 pruebas se van a hacer a los pacientes que presenten síntomas respiratorios. Tenemos que entender que nos encontramos terminando el verano. Vamos a empezar recién la temporada más complicada. Correcto. Y también una tranquilidad para los ciudadanos. Nosotros tenemos, el Ministerio de Salud tiene el Centro Nacional de Control de Enfermedades. Nuestro centro de control no solamente monitoriza COVID, permanentemente llega la información de Guillain-Barré, de dengue, y sabemos los casos también de infecciones respiratorias agudas. ¿Y por qué menciono esto? Hay una curva de las infecciones respiratorias agudas. Entonces nosotros mantenemos un estándar, ya sabemos cuántos casos de infección respiratoria aguda reportan todos los establecimientos. Entonces hay un valor. Recordemos que la infección por COVID debuta como infección respiratoria aguda, es decir, ahorita no se está disparando nuestra curva de infección respiratoria. Por eso sabemos que debe haber un pequeño número de casos positivos asintomáticos, pero estimándolo porcentualmente no es significativo, toda vez que nuestra curva de infecciones respiratorias no se está disparando. Y eso es importante para dar tranquilidad también. Estamos tocando también las medidas en este momento. Es ahora cuando nos tenemos que quedar en casa. Lo más importante es entender que científicamente lo que ha demostrado detener la pandemia por COVID es el aislamiento social. Eso es lo que ha dado, porque no existe vacuna hasta el momento, y si sale va a salir pues para poder usarse de repente en muchos meses. Y todos los días se está haciendo más o menos la misma cantidad de pruebas, porque en redes también denunciaban que en las últimas 24 horas se habían hecho menos pruebas, entonces por eso es que habían menos positivos. Es importante también tomar la información de fuentes fidedignas, de fuentes oficiales. Todos los días se informan cuántas pruebas se hacen y hay un conteo, porque esto es transparente y queda, y todos los días sale un comunicado. Al día de hoy, en la mañana se informó que se habían hecho 3.841 pruebas, muy diferente que el día anterior fueron 3.045. Entonces, si hacemos una resta simple, son más de 800 pruebas que se han hecho. Un poco diferente la información que se está dando, ¿de acuerdo? Y de estas, 234 son positivas, es decir, 6% de las pruebas procesadas hasta el momento son positivas. Y eso también es importante entenderlo. Mire, si todos los sintomáticos respiratorios que se han ido tomando muestra, tamizando o evaluando, solamente 6% son positivas con una prueba de alta sensibilidad y especificidad, como es la prueba que se viene haciendo, que es de biología molecular, es PCR. Quiero hacer una comparación, ministra, porque nosotros como país hemos tomado medidas más drásticas en cuanto al aislamiento. Por ejemplo, si comparamos con España, desde que se dio el primer positivo aquí en Perú y en España, ¿cómo vamos? ¿Cómo va nuestra curva? ¿Cuál es la diferencia y por qué evolucionó de una manera en España, en Italia, por qué en otros países se contuvo, por qué en Rusia se comportó? Por las medidas que se tomaron en la manera oportuna y drásticas. Por ejemplo, nosotros tuvimos nuestros primeros casos de infección comunitaria jueves o viernes, y apenas empiezan los casos de infección comunitaria, es decir, que empiezan a aparecer casos ya dispersos, que no guardan relación con el contacto de viaje al exterior o de una persona con infección, el gobierno decide una medida de cortar los casos, cerrar fronteras. Claro, lo que dice que aplanar la curva, ¿no? Que esa curva no siga creciendo, son las medidas importantes que hemos tomado como país. Para que la curva no siga creciendo de manera exponencial. Recuerden que estamos en un crecimiento aritmético todavía. Entonces, un crecimiento aritmético que nos permite, con 23 hospitalizados que tengo a la hora, no puedo controlarlos. Tenemos ventiladores, tenemos hospitales y se puede hacer. Pero imagínense que empezaran a aumentar 500 casos.
que aumentaran mañana otros 500 casos. ¿Por qué? Porque no tomamos nosotros con responsabilidad. Es nuestro compromiso. Y por eso es que quiero hacer un llamado, ministra, a todos los ciudadanos, que estas 3 muertes que hoy día lamentamos, porque son nuestros conciudadanos, y créanme que hacemos todos los esfuerzos, y se trabaja como país para defender la salud y la vida de las personas. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, claro. Pero tenemos que entender que ahora es el momento de unirnos para evitar que haya más casos y más muertes. Hay que hacer la tarea hoy, hay que hacer la tarea hoy. Gracias, ministra. Y eso es el compromiso, por favor, supuesto, de todos, de cumplir con el aislamiento domiciliario y respetar esa cuarentena. Gracias, ministra. No, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en 24 horas.